Saludos, estimados alumnos. La clase de hoy se va a tratar sobre el género dramático y vamos a tratar de aprender los distintos tipos de género dramático que existe y cuáles son las partes. Comenzando, comenzando por el principio, como siempre, vamos a ver las características generales, así como la- la- las características que lo hacen ser género dramático en grandes rasgos. Sería en un comienzo la diferencia que tiene una pequeña diferencia entre el género narrativo y el lírico. Y es porque este género dramático viene a presentarse a través de diálogos. ¿Ya? Esto no necesita un narrador. Puede haber un narrador. ¿Ya? Puede haberlo. En distintas obras de teatro hay a veces un narrador. Pero no es necesario, no es estrictamente necesario para avanzar la obra. La obra de este género lo ideal es que sean representadas en el teatro. O sea, el género dramático está escrito para ser representado tarde o temprano en un escenario y con actores y llegar al teatro. O sea, si ustedes escriben algún día una obra dramática, la van a escribir pensando en que sea representada. Y su función es la conativa o la función apelativa. ¿Cuáles son los orígenes? ¿Dónde nace el teatro? ¿De dónde viene? Bueno, viene desde la antigua Grecia. Es súper antiguo lo que podemos conocer como teatro. Y es porque ahí empezaron las primeras manifestaciones dramáticas. Estas manifestaciones surgieron porque a los griegos les encantaba celebrar a Dionisio. Dionisio es el dios del vino, el dios de la juerga, de la fertilidad de la tierra. Era un dios bien bueno para el carrete. Entonces se hacían estas fiestas para celebrar al dios Dionisio. Y dentro de las fiestas se hacían estas actuaciones donde se representaban distintos personajes y iban representando diferentes situaciones del día a día. Otras características un poco más precisas, un poco más personales del género dramático, serían que la obra se caracteriza por representar un conflicto humano entre dos fuerzas que pelean. Este conflicto es una lucha entre esas fuerzas, ¿ya? Y debe ser solucionado por los participantes a través de distintas acciones. Y esto es denominado una acción dramática. El tratar de resolver este conflicto es lo importante. Ahora hay que hacer una definición. Es bien importante dejar muy en claro, como dice aquí, que no es lo mismo decir obra dramática que decir obra teatral. Hay una diferencia muy grande. ¿Cuál sería esa diferencia? Que obra dramática viene siendo el texto escrito. Es el libro. Eso que ustedes toman en sus manos y pueden leer. Eso es una obra dramática. El guión que se estudian los actores, donde ustedes plasman sus ideas poco a poco, viene siendo la obra dramática. Es todo lo que está en papel. Se encuentra la historia, ahí se encuentra la historia y el mundo creado por el autor. Pero no está la visión del director teatral. El actor, o sea, perdón, el autor es muy distinto al director teatral, pero ambos tienen una visión para la obra. A veces esas visiones son iguales y a veces son muy diferentes. Por ejemplo, digamos que una obra dramática, el autor de la obra dramática, la hace y la expresa pensando en una demografía específica, en que sea actuada por ciertas personas. Y llega el director, luego cuando se transforma en una obra teatral, llega el director y tiene otra visión. Digamos que es la visión de que en vez de ser la obra solo con hombres, ahora él la quiere hacer con solo mujeres. Y está bien, o sea, el director puede plasmar una visión independiente a la del autor. A veces hay directores que les gusta experimentar más y a veces hay directores que se guían y hacen exacto lo que dice el autor, no se salen de sus pautas. Eso obviamente depende puramente de la persona, quien sea el que está dirigiendo la obra. Entonces la obra teatral plasma la visión del director, obra teatral, y es la puesta en escena del texto. O sea, nosotros pasamos de la obra dramática, que es lo que está escrito, que es el guión, lo que se estudian los actores,
a una obra teatral, ¿qué es lo que representan? Es cuando se suben al escenario, se encienden las luces, está la gente mirando, aplaudiendo, riéndose si la obra es una comedia. Y ahí podemos ver una obra teatral porque está en el teatro. Es fácil, ¿no? Fácil recordarlo con esa clave. Y el desarrollo histórico del género dramático, cómo se ha ido desarrollando en la historia. La historia del drama se van a distinguir tres formas principales, que son las siguientes que están acá. Empezamos por la tragedia. Es una forma teatral, pero muy importante en la cultura griega. Los griegos amaban la tragedia. Era considerado por mucho tiempo como el modelo a seguir. O sea, todos hacían tragedia, era como lo más importante. ¿Cuál es el objetivo de una tragedia? Provocar emociones de temor y de compasión. ¿Temor de qué? Temor de que nuestro protagonista no logre lo que él quiere lograr. Y es para que el público, al ver cómo los personajes van sufriendo tanta desgracia, los tratan de comprender. Entonces, claro, si nosotros vemos que Juanito le ha costado mucho lograr su meta, vamos a querer que Juanito llegue al final y logre su meta, ¿cierto? Nos hacemos como alguien que apoya al personaje. Eso es una tragedia. Trata de eso, que le van pasando cosas malas a nuestro personaje, pero a lo mejor él es súper querido y lo vamos a querer y vamos a querer que logre lo que necesita, que surja en la vida, que le vaya bien, que se gane el quino, no sé. Pero la tragedia siempre termina mal. O sea, en la tragedia eh, la voluntad de los dioses es incuestionable. Es un destino inevitable que se va a tratar de luchar, pero no se puede luchar contra los dioses, no se puede luchar contra el destino. Y eso muestra la tragedia. Hay representaciones que a veces tienen un coro. Son varones que van bailando con máscaras bien grandes. Se usaban harta máscara en el teatro griego. ¿Y por qué se usaban máscaras? Las máscaras tenían emociones, risas, tristeza, habían caras feas, porque la gente se sentaba muy atrás en el escenario. Entonces, para poder lograr ver las caras de los actores, se usaban estas máscaras que ensalzaban un poco los sentimientos que ellos tenían. Y los protagonistas de aquí son como personas dignas de imitación. Son seres superiores que representan los valores de la sociedad. Son como hombres nobles, son héroes, semidioses. Ellos son los que llevan estas tragedias. La comedia, la comedia de otra forma, pero es como con personajes comunes y corrientes, ya, como inferiores. Aquí son como los vicios de la sociedad. La comedia es más divertida, ¿ya? El propósito, empezando, es ridiculizar. Muestra los defectos de los personajes a través de un estilo cómico. Festivo, jocoso, es como... Ver comedia es como ver un sketch del Morandé con compañía, del Happening con Ja. Es algo simple con personajes de la vida diaria y que van a ridiculizar a las personas. Siempre se ve enfrentado a un conflicto fallido. Es como que quieren hacer algo y no lo logran, no lo logran. Pero eso no nos pone triste porque dentro de lo que va sucediendo en la comedia no hace reír. ¿Ya? No nos da pena que no logren eso. Entonces busca provocar risa en los espectadores. Y el drama, o la tragicomedia que se le puede decir también, es una mezcla entre la tragedia y la comedia. El drama es como parecido a la vida común. Los protagonistas pueden ganar o pueden perder. En la tragedia los protagonistas siempre pierden. ¿Por qué? Porque son los dioses los que quieren que pierdan. Entonces uno no puede luchar contra los dioses. En el drama pueden ganar o perder. Y que busca mostrar así la manera más realista posible de las circunstancias trágicas. Es como lo que nos puede pasar en el día a día, que nos pasan cosas malas en el día a día, pero ya esto no es una burla, sino que es como la vida normal. Los personajes van respondiendo a un patrón humano, son personas de la vida diaria, tienen virtudes, tienen desaciertos, les va mal. En el drama el hombre es dueño de su destino, él es dueño de su destino, él decide qué hace con el destino, si le va bien o le va mal, depende puramente de él, de nosotros. Y aquí se deberían a vivir lo mismo del hombre y sus circunstancias. Ahora, así como la estructura de la obra dramática,
Es una estructura que hemos visto en la otra obra, no es nada del otro mundo. Comienza presentando el conflicto, o sea, nos van a decir qué es lo que está sucediendo en la obra. Vamos conociendo las partes que se oponen, o sea, quién no quiere que nuestros protagonistas logren lo que ellos quieren lograr. Las fuerzas antagónicas, ¿cierto? ¿Cuáles son los motivos que esas fuerzas tienen para no querer que nuestros protagonistas surjan? Entonces eso ocurre en el primer acto. Luego viene el desarrollo, ¿ya? Donde las partes comienzan a disputarse por alcanzar los objetivos, comienzan a luchar entre ellos. Y se va llevando a cabo por medio de dos movimientos opuestos, que serían tensión y distensión dramáticas. En la tensión dramática, las fuerzas se enfrentan directamente, pero no se resuelve el problema. Y en la distensión dramática, como el problema no se pudo resolver, ese momento se produce un instante de relajación y luego vuelve a la tensión para el desenlace. Es como que pelean, se separan y luego vuelven a pelear para que se decida todo qué es lo que va a suceder. Y al final, el clímax, el momento de mayor tensión, lo que posibilita la solución del conflicto. En el clímax nos dicen si Juanito logró o no logró lo que él quería, si los dioses lograron luchar con él. Y luego el desenlace, que es la parte que se impone o triunfa, y entrega la solución del conflicto planteado. O sea, después de que en el clímax estuvo la última lucha y lo mató, le enterró la espada y nosotros vimos que el compadre pudo surgir, viene el desenlace y nos cuentan qué sucede después. La solución al conflicto. Ese es el último acto, el desenlace. Cómo terminaron los protagonistas, dónde se fueron, qué ganaron con la lucha que tenían, de qué fue de su vida. Y para finalizar, tenemos el acto. Cada una de las partes que se divide la obra se conoce y se conoce también como jornada. El cuadro es el ambiente físico que se desarrolla la acción, o sea, la escenografía, lo que nosotros vemos en el teatro. Si tienen, por ejemplo, si tienen dos edificios pintados, esa es nuestra escena. Si hay también una mesa con cafecito, con distintas cosas porque están representando una cafetería, ese es nuestro cuadro, es la escenografía, lo que ellos ponen para darnos la ilusión de un lugar, ¿ya? Para representar una situación, un lugar específico. Y la escena se va determinando cuando sale algún personaje o cuando va entrando. Entonces, supongamos que comienzan dos personajes hablando, eh, Pedrito y su amigo. Luego llega la mamá de Pedrito a hablarles. Esa es una escena nueva, ¿ya? Porque entró otro personaje. Y eso lo podemos ver en varias obras. Hay algunas obras sí que tienen solo dos personajes toda la obra. Y no hay ninguna escena, no hay cambio de escena. Están ellos arriba todo el rato. A veces se hacen aburridas, a veces no. Hay unas que son bien entretenidas aunque tengan pocos personajes. Eso sería todo por la clase de hoy. Espero que estén bien y nos veamos en la próxima